Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a la tertulia de la Vieja Radio. La tertulia que hoy se convierte, como hemos anunciado en nuestra publicidad, en el pasado, el presente y el futuro del Parking Almedina. Manolo Muros, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bienvenido. Y ya también saludamos directamente a nuestros participantes en el debate, a María José Prado. Buenas tardes. Buenas tardes. María José es concejala de Izquierda Unida. Marinieves Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. También concejala del Partido Socialista Obrero Español. Seguimos con Jesús Sánchez. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Jesús Sánchez, concejal del Partido Popular. Álvaro Bazán, muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos. Bazán no es concejal en esta legislatura, pero sí es representante y además afiliado a Izquierda Andalucista. Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Y Alfonso Márquez, Ciudadanos, concejal también del Ayuntamiento de Torre. Alfonso, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que hablar a nuestros oyentes de que ya llevamos más de 500 reproducciones del último programa. Hemos llegado al programa número 82 y que hoy se convierte en un programa debate. Tema, el parking, Manolo. El parking del que se está hablando mucho últimamente y del que yo creo que venimos hablando ya desde hace muchísimos más años, Manolo. Sí, ya por fin hoy hemos decidido abordar este programa monotemático. Parece un acierto. Pues vamos a ver si hoy, cuando se termine este debate, nuestros oyentes saben algo más del parking, entienden todo lo que ha pasado en el parking o tienen la conclusión, sacan conclusión de todo lo que se vaya diciendo esta tarde por aquí. Y vamos a hacer un poquito de historia, Manolo, porque el parking se empieza a hablar del parking, del proyecto de aparcamiento Almedina, mucho antes del 2005, pero en el 2005 es cuando se cristalizan las primeras acciones, Manolo. Sí, concretamente el pleno del 5 de mayo de ese 2005 que tú mencionas, se aprueba el estudio de viabilidad del proyecto del aparcamiento Almedina. Es el punto de partida de todos los aconteceres que han venido y que yo creo que van a venir. Porque a mí me da la impresión de que esto va a tener un recorrido largo. El 7 de julio de 2005 se aprobó el expediente administrativo y pliego de condiciones económico-administrativas para la concesión de la obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del aparcamiento Almedina en la plaza de la Almedina de Torrox. Siempre en el año 2005, en octubre, se procedió a la apertura de la documentación que se había presentado y en sesión plenaria, también en el 2005, en noviembre, se acordó declarar desierto el concurso por no cumplir las proposiciones presentadas con el pliego de condiciones que rigen el procedimiento o por falta de documentación, que de todo hubo. Asimismo, se acordó en la misma sesión plenaria el inicio del expediente por procedimiento negociado. Y para ese procedimiento negociado se invitaron a participar en ese procedimiento a un total de 6 empresas. Como consecuencia de ello, se presentaron 2 proposiciones cuya documentación fue calificada favorablemente por los miembros de la mesa de contratación que se celebró el 3 de febrero de 2006. Un poco más tarde, esa misma mesa de contratación, en marzo, acuerdan proponer al órgano de contratación municipal, o sea, el pleno de la corporación, la adjudicación del contrato de concesión a favor del compromiso de unión temporal de empresas, es decir, UTE, integrado UTE Almedina, integrado por EXA, Trigemer y Fodex. El pleno de la corporación, en sesión celebrada el 14 de marzo de 2006, procedió a la adjudicación definitiva del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del aparcamiento de la plaza de la Almedina de Torrox a favor de la Unión Temporal de Empresas, UTE Almedina. Un poquito más tarde, en mayo, se firma el contrato. El presupuesto de ejecución material de la obra a realizar será como mínimo de 6.909.752,28 euros. Y el plazo de concesión serán 20 años, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de ambas partes hasta el límite máximo de 40 años. El plazo de ejecución será de 12 meses y medio. Y en noviembre de 2013, en sesión plenaria y tras exponer a la empresa su deseo de resolver el contrato,
siendo alcalde Francisco Muñoz, se llevó al Pleno la resolución contractual de la concesión por mutuo acuerdo, una operación financiera y una modificación de crédito de 5 millones para la indemnización por parte del Ayuntamiento. Acuerdo este que no se alcanzó en esa sesión plenaria. Y avanzando en el tiempo, llegamos al 2014, ya llevamos un recorrido largo. En pleno, el Ayuntamiento prorroga 20 años más la concesión hasta que se pueda alcanzar la tasa interna de rentabilidad. De conseguirla, se efectuarían nuevos estudios sobre el plazo de la prórroga. Y 19 de enero de 2016 la empresa comunica de nuevo la deficitaria explotación de la concesión, recuerda la solicitud judicial de la resolución de la concesión y pide una indemnización de 33.157.543 euros en base al fundamento jurídico que consta en el procedimiento. Ese mismo día, y a pesar de la solicitud judicial anteriormente expuesta, comunica que acepta una resolución amistosa que cifran en 5.421.021,57 euros. La concesionaria manda un borrador de ese acuerdo marco. Y llegamos a lo que yo creo que es una fecha importante. El Pleno del Ayuntamiento, que se celebró el 28 de noviembre de 2016, propuso la resolución de la concesión y la indemnización a la entidad concesionaria por importe de 5 millones de euros. Esta propuesta tuvo el voto a favor y se alcanzó un acuerdo plenario, 12 votos a favor, PP, Izquierda Unida, FECIS y TU, que era TU, y 5 abstenciones, los correspondientes al PSOE. Y desde entonces la concesionaria informa que el señor alcalde no ha realizado trámite alguno para dar cumplimiento al mandato del Pleno. El alcalde, en declaraciones realizadas a algunos medios de comunicación, manifiesta que por parte del ayuntamiento siempre ha habido buena voluntad, mientras la concesionaria dice que la realidad es bien distinta, ya que se ha prestado y presentado múltiples escritos por vía oficial solicitando reunirse y exponiendo la situación de la concesión para resolver con tiempo el problema de la concesión del aparcamiento. Por ejemplo, en el año 17, el 29 de septiembre, 10 de octubre, 23 de noviembre, 17 de diciembre, en el año 18, el 3 de enero, el 3 de mayo y en el año 19, el 10 de octubre, 8 y 21 de noviembre. También el 12 y 23 de diciembre de 2019 y por último, el 8 de enero de 2020. Sin embargo, dice la concesionaria que todos los escritos han sido ignorados y no contestados por el ayuntamiento, negándose el señor alcalde durante años a mantener cualquier tipo de contacto o reunión con la entidad concesionaria. Y llegamos casi al momento actual, el 2 de enero del pasado 20, del 2020, la concesionaria dirige escrito al ayuntamiento donde le comunica oficialmente que con fecha de 31 de diciembre queda resuelto el contrato de concesión de obra pública Parking Almedina. Que el ayuntamiento no ha comparecido ese día al otorgamiento del acta de recepción de conformidad a la cláusula 43 del pliego y que junto al escrito se procede a hacer entrega del juego de llaves de la cabina control del aparcamiento, mostrando fotografía del armario con todas las llaves de la instalación y concluye el mismo escrito poniéndose a disposición del ayuntamiento para aclarar cualquier duda o cuestión sobre el funcionamiento de las instalaciones. Con fecha de 8 de enero del 20, la concesionaria se dirige de nuevo al ayuntamiento recordándole que desde el 1 de enero son los únicos responsables y le solicita que se adopten medidas mínimas para garantizar la seguridad, mantenimiento, limpieza e integridad de la infraestructura. Les recuerda que pueden producirse robos, saqueos, actos vandálicos o incluso accidentes. Que las instalaciones se encuentran en buen estado, continúan recordando, que están en buen estado de uso y que cualquier desperfecto después del 31 de diciembre del 2019 es imputable al ayuntamiento, eximiéndose de cualquier responsabilidad. Y llegamos al 28 de septiembre del 20, en pleno municipal se aprueba la iniciación de la liquidación del contrato del parking que debe ultimarse en 6 meses. En ese mismo pleno se acuerda, tras la amortización, abonar al concesionario el importe de las inversiones. Y el 16 de abril de 2021, en declaraciones a la radio pública, el alcalde anuncia que el ayuntamiento recepciona el parking por obligación y como exige la ley y a coste cero. Pues hasta aquí hemos relatado más o menos la historia del parking. Sí, nos ha faltado esa fecha donde
era un 28 de febrero cuando se inauguraba el parking, siendo alcaldesa Toñi Claro. Hemos echado la memoria atrás y ahora, ¿cuál será el presente y el futuro del parking? Pues ya entramos con nuestros participantes en nuestro debate de hoy. Hemos hecho un sorteo, hay que decir que hemos hecho un sorteo previo para dar un orden a las intervenciones de esta primera. Así que ahora, ¿cuál será el presente y el futuro del parking? La historia del parking está ahí y vámonos con esas primeras impresiones que comienza. Quiero recordar María José Prados. Efectivamente, me ha tocado el número 1. Pues haciendo cálculo, digo, 16 años justo ya de esta historia. Una historia larga, ¿no?, que nos ha traído hasta aquí, 16 años. Yo ya le daría un titular, incluso un titular para vuestra tertulia, vuestro programa, que a veces os gusta poner crónica de una muerte anunciada, podríamos decir, ¿no? Ahora a ver cómo revivimos el muerto en la segunda parte, ¿no? En fin, por ceñirme al inicio, porque es verdad que, bueno, que hay que retrotraerse a la historia, efectivamente esto ya era una crónica de muerte anunciada, porque, como habéis relatado, en ese 2005 hasta quedó desierto el pliego, es decir, ninguna empresa se atrevía a arriesgarse a meterse en un negocio que ya de por sí se antojaba deficitario. Izquierda Unida así lo manifestó en su momento. Aún así, por las circunstancias que había en ese momento, el gobierno que había en ese momento, igual que tenemos ahora, se toman decisiones, a pesar de que los grupos de la oposición, algunos, pues pongamos encima de la mesa cierta lógica en algunos momentos, y se aprobó. Y una vez que se aprueba y una vez que se hace y se firma ese contrato, el ayuntamiento contrae esa obligación, esté el gobierno que esté. En aquel momento estaba el Partido Socialista, que fue el que gestionó esta concesión pública, y luego ha habido sucesivos gobiernos que han tenido que ir asumiendo este tema. El problema es que llegamos ahora, hemos contado el pasado. ¿El presente cuál es? El presente es, como bien ha dicho Manolo, el 28 de septiembre se aprueba un punto en el orden del día del Pleno, se acuerda iniciar la liquidación del contrato, que dice que debe ultimarse en el plazo de 6 meses, la liquidación. Nada más que hay que contar, ¿vale? Entonces, desde el 28 de septiembre a 6 meses, pues ya vamos fuera de plazo. En el segundo punto dice instar al concesionario para que en el plazo máximo de un mes proceda a la entrega a la administración titular de los bienes de dominio público. Jesús lo ha dicho también, es decir, la concesionaria ya el 2 de enero del 2020 entrega las llaves, y eso a partir de ahí se tiene, y a partir de la aprobación de este punto se inicia un expediente, un procedimiento en el que, bueno, pues este gobierno ha llegado tarde y va tarde. Y eso puede tener unas consecuencias también a futuro. Es decir, que el 28 de octubre del 2020 teníamos que haber tenido ya recepcionado el parking, según el acuerdo que tenemos aprobado del 28 de septiembre. Y no se hace esa recepción por parte del ayuntamiento. Y luego la ley es muy clara en ese aspecto. La ley es muy clara, es verdad que es una ley muy compleja, pero la ley, primero, le da potestad, nos guste más o nos guste menos, porque aquí podemos debatir muchísimo, pero le da potestad a la empresa a abandonar la concesión. La ley le da potestad. En este caso, ellos argumentan una serie de pérdidas económicas y entonces la ley le da la potestad al abandono. Y eso tiene unas consecuencias. Y la consecuencia es la resolución del contrato, eso dice la ley, y la resolución del contrato es que hay que liquidar a la empresa concesionaria la amortización pendiente. La amortización que la empresa ha puesto encima de la mesa son 4.600.000 euros, y nosotros como ayuntamiento tenemos que pedirle los daños y perjuicios que creamos convenientes. Para eso tenemos que hacer una valoración que no está hecha. Entonces, a fecha de hoy nos encontramos con un expediente que no está finalizado, con la recepción de un parking que está hecho trizas
y con bueno, una inseguridad, porque aunque el alcalde asegure que a coste cero, desde los grupos de la oposición, ya se lo hemos dicho muy claro, queremos saber cuánto va a costar esto al pueblo de Torrón. Bueno, la primera intervención eran 3 minutos, María José se ha pasado un poquito y vamos ahora con Marinieves Ramírez, que es la segunda en intervenir. Bueno, yo creo que el relato que habéis hecho es muy bueno para que los vecinos y vecinas que nos puedan escuchar puedan aclarar todas sus dudas y entendemos que en el día de hoy se queden muchas dudas despejadas. A mí, a modo de titular, me gustaría decir que el aparcamiento en Almedina es una buena infraestructura con una mala gestión. Así podríamos calificar que ha sido todo lo que ha sobrevenido sobre el aparcamiento. Se inicia en el año 2005, yo todavía estaba por ese entonces en la universidad, yo conozco perfectamente el Llano de Almedina, he vivido allí, he jugado allí, sé de la necesidad que ya era crear un aparcamiento allí porque aquello se estaba quedando pequeño, y en aquel momento pues se hace un estudio de viabilidad que fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia y en el que no tuvo ningún tipo de alegación por parte de todos aquellos partidos políticos que conformaban la corporación en aquel momento y que, como dicen, se oponían, como han dicho a lo largo de estos años, se oponían a esa construcción. Pues bien, este estudio estuvo publicado, como marca la ley, y ningún partido político... Creo que tenemos algún problema con el sonido de Marinieves, Manolo. Sí, con el sonido y con la imagen, sí. Se ha quedado congelado. Pues entonces continuamos, luego le damos su tiempo, le quedarían 2 minutos, daríamos su tiempo, y ahora tendríamos a Jesús del Partido Popular. Jesús. Jesús, por favor, gira el teléfono, que tenemos la imagen. Ok, muchas gracias. 3 minutos, Jesús. Muy bien, vamos a ver. Ponga esto bien. Bueno, pues hablamos del aparcamiento de la Almedina. El aparcamiento de la Almedina, pues desde el inicio fue unas instalaciones mal pensadas y mal calculadas. Digo mal pensadas y mal calculadas porque el aparcamiento ahí en la Almedina había un aparcamiento que daba servicio a todo el barrio. Había unas instalaciones deportivas en uso y el aparcamiento de la Almedina al final quedaba lejos de la gestión diaria del municipio. El aparcamiento, en mi modesta opinión, en su momento se tenía que haber ejecutado más cerca de la zona de la plaza. Y cuando digo más cerca, hablo de los jardines de Picasso. En toda esa zona, ahí hubiera salido un aparcamiento estupendo, con acceso directamente a la plaza, con acceso directamente a la Almedina, una entrada por abajo y salida por arriba o viceversa. Es decir, que se hubiera dado un mejor servicio al municipio de Torrón. Digo mal calculado porque, como ha dicho Marinieves hace un momento, se hizo un estudio de viabilidad, al que nadie le puso pega. Pero bueno, el estudio de viabilidad eran las cuentas del gran capitán. Es decir, aquí vamos a sacar no sé cuántos usuarios, tanto dinero, unos beneficios importantes, y aún así, cuando se sacó a concurso, quedó desierto. Tenemos un aparcamiento que costó un dineral, mal gestionado y mal concebido en su momento. En cuanto a la situación a la que hemos llegado finalmente, pues está claro que en una concesión administrativa el concesionado tiene que solicitar la liquidación y seguir los plazos legalmente establecidos. Es decir, si no consigue llegar a un acuerdo para la extinción de esa concesión, tendrá que poner una demanda. Lo que no puede hacer es abandonar un aparcamiento y decir, aquí tienen ustedes las llaves, yo me bajo. Esa forma de actuar no es la adecuada. Entonces,
finalmente llegamos a la situación en la que estamos. Tenemos un aparcamiento que nos han entregado, que hemos recepcionado, pero al que no hemos tenido tiempo, desde su entrega, de comprobar el estado de las distintas instalaciones, entre otras porque no teníamos alimentación eléctrica. Entonces, a partir del momento en el que finalmente nos hacemos cargo de él, pues se van a hacer un análisis de todas las instalaciones, ver todo cómo está, instalaciones de ventilación, instalaciones de contraincendios, de detección de gases, de señalética, en fin, todo tipo de instalaciones que a día de hoy pues no se pueden comprobar su estado. Y entonces no se puede valorar los daños que tenemos en el edificio. ¿Me hace señales, Manolo? Entiendo que he llegado el tiempo. No, Jesús, No. Jesús Te queda un poco de tiempo. Vale, entonces en este momento estamos en el punto en el que se va a hacer una valoración de todo lo que cuesta poner el aparcamiento en funcionamiento de nuevo, para ir descontando de lo que legalmente le corresponda a la empresa de recibir. Marinieves Ramírez, que te quedaba un tiempo, te has descolgado antes. Es que me perdonáis porque no sé lo que ha pasado, me he desconectado, me he quedado hablando sola, no sé lo que ha pasado. Pero bueno, como decía, que en aquel momento el gobierno que había, lo que intentaba buscar una solución a los aparcamientos en nuestro municipio, por eso buscó esa alternativa, buscó también otras alternativas como el llano de Almazara, el aparcamiento del Pontil, y es verdad que esa infraestructura siempre la hemos defendido porque creíamos que era buena y seguimos pensando que una infraestructura buena, pero que se ha hecho una mala gestión. Es verdad que ahora estamos en un punto complicado, en un punto en el que hemos intentado explicar a los vecinos y vecinas por activa y por pasiva que del gobierno del Partido Popular, que Óscar Medina, que los grupos de la oposición le dimos una carta en blanco para que negociara, no ha hecho absolutamente nada. Y nos vemos en un momento complicado, en un momento complicado en el que no sabemos por dónde va a salir, cuánto nos va a costar y qué va a pasar con el parking. Yo creo que es importante que en este debate hablemos mucho y que los vecinos y vecinas se queden con los conceptos claros, pero lo que es más importante aún es que de verdad haya un futuro, yo quiero esperar que haya un futuro para esas infraestructuras que, como digo, tienen muchísimas posibilidades. Nos puede gustar más o menos la plaza, nos puede gustar más o menos el color, lo que queramos, pero que es una infraestructura buena y con muchas posibilidades para explotar en el centro del municipio de Torró. Pasamos. Bueno, pues yo, aunque he vivido el parking solamente durante los 4 años que fui concejal, la verdad es que también lo viví desde antes, ¿no? Coincido en algunas de las cosas que se han dicho. Las instalaciones a mí me parece, por una parte lleva razón Nieves, que yo creo que va muy oportuno, necesario un aparcamiento. Por otra parte coincido con Jesús, que estuvo mal concebido desde el primer momento, porque yo creo que simplemente por el tamaño, ¿no? En esas instalaciones no se tenía que haber hecho una obra tan costosa y con tantísimo aparcamiento y tantísimos problemas como dio, ¿no? Pero bueno, la instalación está ahí y lo que hay que ver es dónde hemos llegado, ¿no? Y donde hemos llegado, pues bueno, en base a un estudio económico que fuera el que fuera y serían las cuentas del Gran Capitán o sería lo que fuera, hubo una empresa que llegó y se hizo cargo de la gestión de esta concesión. La cosa fue mal y ahora resulta que lleva años la empresa reclamándonos, incluso como tú has dicho, 33 millones de euros llega a pedirle al ayuntamiento, pero lo que sí es totalmente cierto en todo esto, y lo más claro, y lo saben todos los vecinos, es que esto es una historia de la dejadez total por parte de los gobiernos municipales, sobre todo del último gobierno. Y no puedo dejar de decir, Jesús, has dicho, ahora vais a empezar a valorar los defectos, las obras que hay que hacer y demás. El PP ha tenido 6 años para valorar esto. 6 años ha tenido. Ha tenido un acuerdo plenario por parte del Pleno con 12 votos a favor para liquidar el asunto y no ha hecho nada en absoluto. Había una valoración que se le pidió a Triviño, al técnico, una valoración de todas las obras que podían hacer falta para recesionar el parking. Esa valoración existe. A mí siempre he dicho que era una valoración que me parecía muy baja, muy baja. Valoraban, no sé si era apenas en 200 y pico mil euros
lo que faltaba por hacer o los arreglos que necesitaba. 200.000 euros es una cosa absolutamente ridícula, porque eso nada más que empecemos a rascar la plaza, hay mucho más. Solamente con la plaza, la parte que se ve arriba, ya hay mucho más. Pero como digo, ya partimos de una valoración de un técnico. Y ahora, después de 6 años, venía a decir que ahora vais a empezar a valorar lo que hay, cuando el alcalde no ha querido nunca sentarse teniendo el apoyo de la oposición. O aquí también va a decir el alcalde que la oposición estábamos en contra. Éramos la oposición la que le poníamos palos en la rueda. Es que, vamos, y yo voy a decir aquí las palabras del poeta árabe. Dicen que no existen verdades comprobadas, pero sí mentiras evidentes. Tener que escuchar que el ayuntamiento se va a hacer cargo del parking a coste cero es una de las mentiras más gordas que ha dicho este gobierno. Y mira que ha dicho mentiras, pero decir que el ayuntamiento se va a quedar con el parking a coste cero me parece tomarle el pelo a los vecinos. Y no, Álvaro, no estamos para Álvaro, eso. 3 minutos han pasado, ahí quedaba la afirmación. Alfonso Márquez. Bueno, muy buenas tardes, y desde luego yo voy intentando no repetir argumentos, ¿no? Pero sí centrar el tema en los 3 puntos que vosotros habéis apuntado: pasado, presente y futuro. Voy a hablar del pasado muy breve. Aquí hubo 2 grupos, Izquierda Unida y el grupo independiente en el que yo estaba inmerso junto a don Manuel Paloma, que desde el minuto 0 del parking nos opusimos. Cuando se publica y se plantea el estudio de viabilidad, el estudio económico que se nos da, lo dijimos muy claro, en los plenos están. El parking como edificio es un gran edificio, con buenas zonas comerciales que pretendían el gobierno que se ocuparan y no se ocupó. El estudio de viabilidad, pagando 75 euros como se pagaba por plaza al mes, era un estudio que evidentemente, si decimos que el parking se va a ocupar, los números van a salir por fuerza. Pero sabíamos desde el inicio que en Torró, plaza de aparcamiento a 75 euros, no se iban a alquilar. Y lo dijimos en el pleno, y lo dijimos por activa, y lo dijimos por pasiva. Y hubo 2 grupos, Izquierda Unida, el grupo independiente en aquel tiempo, PIU, que, repito, conformado por don Manuel Paloma y por mí, don Manuel Paloma, que en paz descanse, estuvimos en contra de todo el procedimiento. Alegamos, advertimos, dijimos, se nos pusieron en contra los propios técnicos, porque el estudio lo hacen los técnicos, no lo hacen los políticos, no lo olvidemos. Imagínense, como bien se ha dicho por otro portavoz que me ha precedido, de que incluso no en la licitación nadie fue capaz de hacerse con ese aparcamiento. Hubo una de ellas que, al parecer, de los 20 años que era la concesión, decía que quería 40, el propio propuesta de ellos. Después nos encontramos que en el año 2008, estando yo formando parte del gobierno, el aparcamiento lo abrimos. Y lo abrimos por una necesidad urgente de abrir el parking. Y hablo siempre lo mismo. Analizamos qué era más importante: el hecho de abrir ese parking y no poner más pegas, o dejarlo cerrado para los restos y a ver qué ocurría. Y en el 2008 se abrió ese parking. Se abrió en el 2007, pero en el 2008 fue la licencia de autorización del parking. Cuando ese parking se abre, a la empresa, en varias ocasiones nos reunimos con ellos. Personalmente, el señor interventor, la señora alcaldesa y yo como concejal de Hacienda. Y le estábamos diciendo después de la apertura de que no se estaba gestionando bien. Hubo una muy mala gestión privada, ha habido una muy mala gestión privada del parking de la Almería. A partir de ahí sale un montón de problemas, de efectos de estructura, de efectos del proyecto, y nos encontramos al final con que hay que aprobarle el equilibrio económico. Y nos encontramos que en el contrato que se firma por parte del ayuntamiento con la empresa hay un apartado en el que hay un equilibrio económico, que en principio iba a ser a riesgo y ventura, y al final hay una tasa de rentabilidad. Y esa tasa tenemos que aprobársela por narices, que es gracias a lo que esos 33 millones de euros que nos están reclamando nos han pagado. Porque si ese acuerdo que se pactó entre el PSOE y el grupo independiente, que lo pactamos entre los dos, si no la aprobamos, nos encontramos con que los 23 millones de euros a lo mejor no hubieran sido tan fáciles de ganar. Pues a partir de ahí, perdona, y soy breve ya, a partir de ahí nos encontramos con que la empresa desiste voluntariamente y tiene todo su derecho a irse de lo que es de la concesión.
Y nosotros, como ayuntamiento y responsables y propietarios del edificio, tenemos la obligación de rescatarlo. A partir de ahí, aprobamos hacemos una serie de actuaciones, le aceptamos al alcalde actual, Óscar Medina, que empieza a negociar, y desde esa fecha hasta ahora no se ha negociado. Y la pregunta, y termino con la pregunta. Alfonso, que hay tiempo de llegar a todo esto. Termino. Yo quiero que el alcalde o el gobierno, en este caso, nos diga eso de coste cero, ¿qué porra es? Bien, pues de todos es sabido, de todos, además lo había hablado, desde primera hora, el parking, la concesionaria en este caso, presentó escritos en su momento de que el negocio pues no era rentable, el parking no era rentable por un pliego de condiciones mal hecho, si es que estaba mal hecho aquel pliego de condiciones, y desde primera hora, porque hay que recordar, lo hemos recordado nosotros, en el 2013 ya el parking, la concesionaria ya pide la amortización de la inversión. María José. Perdona, tenía el micro apagado. Que sí. además la cifra en 5 millones, que era lo que en ese momento, recordamos, 2013 pedía la concesionaria. Bueno, aquí ya lo hemos dicho, esto ha sido un despropósito desde primera hora, ¿no? Desde primera hora, bien lo ha apuntado el señor Márquez, Izquierda Unida, junto con su grupo municipal de entonces, fuimos los que nos opusimos tajantemente. Cuando Jesús Sánchez está diciendo que nadie le puso pega a ese estudio de viabilidad, creo que lo ha dicho así, ¿no? Eso no es cierto, eso no es cierto. Se le pusieron... Eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho Marinieves. Ah, bueno, pues yo lo he apuntado, pues pensaba que lo habías dicho tú, que nadie le puso pega al estudio de viabilidad. O que tú alegaciones al boletín oficial de la provincia, al BOP. No había opciones, Mari, para poder hacer alegaciones. El estudio de viabilidad se publicó allí. No hay opciones, porque el estudio es correcto, perdón, María José, el estudio es correcto. Sí. El estudio es correctísimo. Ahora, lo que nos estamos engañando, alquiler de 75 euros con una ocupación plena, el estudio es magnífico. ¿Y tú cómo puedes ir en contra de un estudio que no...? Efectivamente, en las formas el estudio probablemente no tendría cabida ningún tipo de alegaciones. Que no tiene, no tenía. Claro, no tenía, porque en las formas pues cumplía. Ahora, la realidad era que cuando nosotros analizábamos eso en el municipio de Torró, sabíamos que era imposible, que eso al final iba a ser inviable. Bueno, ahí hubo pues, una serie de antifaz que se pusieron pues, para intentar ver que aquello, bueno, podía ser viable, ¿no? Y ha demostrado, es decir, lo hemos comentado previamente en la tertulia, off the record, ¿no? Es decir, las empresas en este tipo de contratos públicos son bastante usureras, por decirlo de alguna manera. Es decir, las empresas saben que cuando firman un contrato del sector público, un contrato con una administración pública, pues que pueden intentar, en este caso, pues alegar pérdida, alegar desequilibrio económico, y la empresa, sabiendo perfectamente y teniendo, porque es verdad que, bueno, ha demostrado que al final era inviable y ha demostrado que ha tenido pérdidas. Entonces, ellos de primera hora han intentado agarrarse a todas las opciones jurídicas para intentar llevar al ayuntamiento a un callejón sin salida. Y aquí cada gobierno, porque Alfonso Márquez estuvo en un gobierno en el que, él lo ha dicho también antes, se sentaron a hablar e intentar buscar vías de salida. En el siguiente gobierno, que estaba el señor Muñoz y ya estaba María Ramírez, ya estaba en aquel entonces de concejala, sabe perfectamente que se tuvieron que sentar y ahí hubo un acuerdo en el que se prorrogó 20 años más el contrato, y el señor Medina no puede decir que, bueno, al principio parece de su legislatura, de su anterior legislatura, sí intentó hablar con la empresa. Y luego el problema que hemos tenido es que este alcalde se ha negado rotundamente a sentarse para buscar una solución que sea viable y asequible para todos. Sí, pero alguien ha dicho anteriormente que la empresa puede irse como se ha ido. La empresa, por supuesto, no se va a ir. La empresa no se va a ir de la noche a la mañana. La empresa lo notifica. La empresa lo notificó. La empresa lo notificó en varias ocasiones. Es que se firma un contrato, Jesús. Hay un contrato firmado.
que se basa en una ley. Que incluso a los que usaban en aquel momento el parking, se les comunica, la empresa le comunica Correcto. que el 31 de diciembre cierra. O sea, cierra, deja Jesús, el parking. precisamente habéis dicho en el resumen, lo habéis comentado perfectamente. La empresa ha entregado decenas y decenas de escritos, que no uno, ni dos, ni tres, decenas de Pero escritos no nos confundamos. a este No nos gobierno. confundamos. Álvaro, Pero no es la empresa la que Álvaro, decide. pero La empresa no no es la nos que puede confundamos. decidir ahí. No nos Una confundamos. empresa no puede decidir cuándo Pero lo que no podéis yo hacer como gobierno, decido, entrego la llave y no. me voy. Es que no lo Jesús, puedo hacer. Álvaro, Jesús, lo que no Álvaro. podéis hacer con una empresa concesionaria que está pidiendo reuniones, darle la callada por respuesta. Álvaro, Un Álvaro. año y otro año y otro año, la callada por respuesta. Álvaro, Teniendo además a la oposición a favor de llegar a un acuerdo, como ya se había aprobado en el Pleno. Entonces, hay un procedimiento. la empresa- Hay un procedimiento legal. La ley de contrato del sector público establece procedimientos en estos aspectos. Y un procedimiento que tiene que cumplir Artículo el Alfonso ayuntamiento, 264, el ayuntamiento y la empresa. 265, 266. La empresa habrá escrito 40.000 veces al ayuntamiento, pero la empresa tiene la obligación formal de plantear al ayuntamiento que se quiere ir. Y lo habrá hecho. De hecho, si tenemos ya el aparcamiento, ¿por qué lo ha hecho? Pero lo que no puede ocurrir tampoco es que el ayuntamiento, cuando ve que la empresa va a entregar el inmueble, el ayuntamiento ahora empiece a decir, bueno, yo mis plazos los cumplo, espero que venga, y que se haya producido el deterioro que se ha producido en ese aparcamiento. Lo que no puede ocurrir con un ayuntamiento que tiene la obligación de actuar ante un bien público, no olvidemos que el parking es nuestro, que es del ayuntamiento, que la concesión que se le dio a la empresa es para que lo construyera, que le costó 7 millones de euros, 6 millones y pico más IVA, que le 7,5. costó a la empresa el Pero es que, edificio. Alfonso, si es que te estás diciendo, si estamos diciendo lo mismo, es que la empresa tendrá una responsabilidad y habrá que depurarla en su momento y se depurará, no me cabe duda. Pero la responsabilidad por parte del ayuntamiento, ¿dónde queda? Está clara. ¿Dónde Está clara queda? está clara que hay Aquí, una no, que el aquí gobierno responsabilidad ninguna, lo que había una dejadez absoluta de Solo- Al funciones. contrario, y de- al contrario. Lo que no puede hacer una empresa es coger y decir, yo me voy, ahí te entrego las llaves, y el ayuntamiento, rápido y corriendo, porque la empresa lo decide, no hay que Jesús, olvidarse de Jesús, que la eso no se lo cree nadie, Jesús. La que lo Eso no se lo decide, cree pero si nadie. lleva- el si Y la ayuntamiento empresa tiene que empezar Vamos a a ver, buscar una señores. plantilla para gestionar esto. Tiene que buscar No, una empresa señores. de mantenimiento. Tiene que hacer una OCA a todas las instalaciones Vamos para que a ver. vayan Jesús, funcionando. eso no se Jesús. lo cree nadie en el momento No en se el lo que la cree- no lo- empresa no lo ha creéis intentado, vosotros. Un momento, ponerse No de lo creéis acuerdo. vosotros Si me porque dejáis- no si me interesa, dejáis- no interesa, Si me créanlo. dejáis un momentito, vamos hay Políticamente dos nos cosas. interesa, pero es que la Estamos gestión estamos hay hablando de que una hacerla en cosa. condiciones. Legalmente la empresa puede irse. sí, No. La empresa ha Segundo, avisado, ha no. notificado al Segundo, el ayuntamiento Sí se como puede Está propietario, notificado. el ayuntamiento como propietario de la instalación, porque en definitiva luego al final es el propietario de la instalación, puede, cuando la empresa manifiesta que está teniendo pérdidas, ¿puede obligar a la empresa a que siga teniendo pérdidas? no. Pero hay un periodo transitorio por el cual la ley le permite el que se establecen los procedimientos, que hay que evaluar una serie de informes. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la empresa formalmente presenta que se va? ¿A qué fecha? Y que de esa fecha hasta cuando era o daba el que se iba, ¿qué ha hecho el ayuntamiento? Y claramente aquí hay una dejación de funciones del gobierno clara, de los funcionarios y de los políticos. Está clarísima. No. Porque no teníamos que haber dado lugar a que llegara al parking al deterioro que se ha llegado. Y no me lo discutáis. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Reclamarle a la empresa que nos pague los daños? Efectivamente. Si tú estás en una pérdida, si tú estás en una pérdida y no llegas a un acuerdo con el ayuntamiento, tú como empresa lo que tienes que hacer es denunciarlo en el juzgado. Lo que no puedes decir, yo me voy. ¿Y no lo ha hecho? Sí, Vamos a ver. pero tiene que ser una sentencia no lo ha judicial, tiene que ser una sentencia judicial la que decida esto, usted se hace cargo de esto. O este Y por contrato una se cosa, rescinde. Y si Lo que es no una se puede hacer concesión, es, yo entrego la llave y me voy. Eso y no si lo puede una- hacer una empresa, una concesión Por un administrativa. procedimiento. No y es puede una ser. concesión, preguntamos, María José, tú que habías levantado la mano, si es una concesión, se sabe que la empresa sigue perdiendo dinero, que lo manifiesta en muchas ocasiones, que presenta liquidaciones, la empresa presenta cuentas, en las cuentas, incluso recuerdo que en una tertulia de Radio Torros, cuando la hacíamos, recuerdo que uno de los participantes en una tertulia traía en un papelito, se calculaba de que la empresa estaba perdiendo diariamente más de 500 euros.
Puede ser, es decir, las pérdidas de la empresa han sido importantes. Eso han sido importantes, pero bueno, eso es el riesgo y ventura que corre la empresa, ¿no? Jesús Sánchez, no sé si te has leído el acuerdo o el pliego de condiciones que se firma en esa concesión. Eso vincula al ayuntamiento. ¿Cómo? El contrato. Y el contrato. El pliego y el contrato que se firma. Ese contrato se firma en el año 2005 bajo la ley de contratos públicos de aquel entonces. Esa ley se ha ido modificando, se ha ido depurando, pero como ese contrato se firma en el año 2005, se sigue rigiendo por las condiciones en las que se firmó. Y está recogido que el abandono por parte de la concesionaria sí está justificado. Y la empresa la ha intentado justificar. Ahora, que vosotros que habéis querido mirar para otro lado, que no le habéis hecho caso, que eso nos lo dijo el señor alcalde en una comisión cuando le preguntamos y nos dijo que no se iba a sentar a negociar con ellos, porque le había puesto una querella que no se iba a sentar a negociar, nos lo dijo así. Sí, cuando nosotros le pedíamos que se sentase a negociar, pues para intentar buscar una salida lo más beneficioso para ambas partes. Y Jesús, tienes que reconocer que habéis incumplido como gobierno los plazos de la resolución plenaria del 28 de septiembre del 2020. Es que se han pasado los 6 meses y no habéis presentado liquidación. Y es una mentira muy grande, lo ha dicho el señor Bazán, pero ya lo dijimos Izquierda Unida, es una mentira muy grande el que el alcalde salga diciéndole a la ciudadanía que va a ser a coste cero. Porque eso es mentira. Primero, y déjame terminar, porque solamente la inversión que tiene que hacer el ayuntamiento para poner en marcha esas instalaciones que tenemos ahí, no estoy hablando de la amortización, la amortización que hay que devolverle a la empresa, la amortización pendiente, que la empresa la ha cifrado en 4.600.000 euros. Y ahí le tendremos que descontar los daños y perjuicios. Pero ¿habéis evaluado como gobierno esos daños, esos perjuicios? ¿Hay alguna evaluación técnica, Jesús Sánchez? Por alusión, Jesús. A ver, evidentemente, el ayuntamiento, el tema del coste cero es de momento, evidentemente, de momento es coste cero. Es decir, ahora mismo nos han entregado el parking y nosotros... Hombre, es que había hecho la recepción como había que hacerla, la podíamos haber tenido desde octubre. Vale, sí, lo podemos ver desde octubre o se podía haber tenido hace 5 años, o hace 10 años, o hace 15 años. Porque, según venís diciendo, la empresa lleva diciendo que lleva perdiendo dinero desde tiempo inmemorial, desde el minuto 1. Desde el año 2008. Pero aún así se puso de acuerdo para ampliar el plazo otros 20 años más. Y todo el mundo se ha sentado. Las cuentas no eran tan malas como parecían. Jesús, yo te no doy sé las un cuentas dato. que tenían, porque no las he Jesús, visto. te doy un dato. Año 2010. 2 años no llega después de la apertura del parking. Nos viene diciendo que están perdiendo dinero. Y le decimos y le planteamos a ellos destacar las ordenanzas municipales y plantearle una serie de opciones para hacer mejor gestión y más atractivo el aparcamiento. La empresa se niega. Y la empresa lo que hace es seguir a lo suyo, pidiendo y reclamando, y le decimos, mire usted, 20 años no son 2 años para pedir equilibrio económico, porque un aparcamiento como el de Nerja no se hace en un día. Tiene un periodo de adaptación, un periodo de recepción de vehículos y de alquileres. No alquilaron la zona comercial. Y nosotros tuvimos que alquilar, que no hemos hablado todavía, y pagarle un alquiler por lo que es urbanismo. Se le tuvo que pagar por urbanismo para ponerlo, darle algo más de liquidez a la empresa. O sea, se hicieron gestiones con la empresa para que el parking fuese viable. Pero ¿sabíamos de principio que no iba a hacer? Lo sabíamos. Pero el problema que tiene este gobierno, que es donde yo voy, porque ya lo pasado está, es que no teníamos que haber permitido, Jesús, que el grado de abandono que tiene ahora mismo el aparcamiento lo tuviera. No lo podíamos haber permitido, sabiéndolo como hacemos hace un montón de tiempo. Y sabiendo que íbamos a tener que rescatarlo y que pagarlo. Que al final habrá que pagar sus 4.600.000, 5 millones, lo que se establezca o lo que digan los papeles, como decía aquel. Pérdidas, el coste de lo que haya que como pagar. ha dicho Alfonso, un punto. Pérdidas, como ha dicho Alfonso, solicitud
de finalizar la concesión, la recepción. María Nieves Ramírez, hay una recepción que en teoría y por escritos de la empresa llega a 31 de diciembre de 2019 y 2 de enero con un escrito presentado por la empresa donde la empresa habla de que dejan las llaves e incluso muestra, como nosotros hemos dicho en la entradilla, muestra una fotografía con el cuadro de llaves. Pues eso es lo que decíamos, que al final el Partido Popular ha mirado hacia otro lado. Esto es patas para adelante, como suelen hacer ellos, sin asumir las responsabilidades. Y a mí, Jesús, me va a permitir que me vaya al pleno el 28 de noviembre de 2016. Y lo que queda claro, como ha dicho el concejal Jesús Sánchez, es que al final la nota de prensa que lanza el Partido Popular hace un par de semanas es completamente falsa. Porque si nos vamos al pleno de noviembre, si nos vamos al pleno de noviembre de 2016, permíteme que yo he escuchado todo, déjame echarle un poco, que en noviembre de 2016, en ese pleno, es el alcalde Óscar Medina el que trae la propuesta de acuerdo de 5 millones de euros. ¿Cómo viene ahora en esta nota de prensa que nos vende la bombo y platillo esos 30 millones de euros? ¿De dónde salen esos 30 millones de euros? ¿Y de dónde sale ese supuesto coste cero? Sí que es completamente falso, es que es tomarle el pelo a los vecinos y vecinas de Torrós. En ese pleno de noviembre de 2016, el alcalde hace una propuesta de 5 millones de euros. Y en ese pleno, el Partido Socialista nos abstuvimos porque pensábamos que no podíamos aprobar algo que no venía con un documento, que no venía consensuado y dialogado con la otra parte. Por eso al final nos abstuvimos nosotros y al final, viendo las actas, se ve todo lo que ha acontecido. Pero es que además en declaraciones del alcalde el pasado viernes en la radio municipal le pregunta a la periodista, le pregunta por ese mismo acuerdo de noviembre de 2016 y las palabras del alcalde que llega a decir que es que como no le aprobábamos nada, la oposición, pues llevó eso por si le aprobábamos algo. Esas son las palabras de tu alcalde, Jesús, en la emisora municipal. Por eso digo que dejen ya de tomarle el pelo a los vecinos y vecinas, que el parking todavía, esto no ha hecho más que empezar, que no sabemos cuánto nos va a costar el aparcamiento. Y si me equivoco, corrígeme ahora, que coste cero, nada, Jesús. Álvaro, ¿y qué pudo cambiar? Un momento, Álvaro, ¿qué pudo cambiar de, como está diciendo la portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socialista, qué pudo cambiar de aquel pleno del 2016 donde por mayoría de 12 votos y solo las abstenciones del PSOE, que por cierto, Marinieves, yo creo que la abstención vuestra pudo venir porque no había otro documento que contrastar y también porque vosotros llevasteis algunos años antes también 2013, y no lo aprobaron, correcto, 2013. ¿Qué ha podido cambiar, Álvaro? ¿Qué crees tú que ha podido cambiar desde 2016 ahora que en aquel 2016 sí se recibía el parking, sí se amortizaba la inversión y ahora, como dice Marinieves, se mira para otro lado? Bueno, yo creo que lo único que ha cambiado es que no ha cambiado nada. Es que este gobierno del Partido Popular, este gobierno del señor Medina, no está haciendo nada en Torrós que no sea un trabajo funcionarial. Hacer 4 aceras, poner 4, podar árboles, eso es lo que está haciendo este gobierno. No hay un proyecto, pero no hay ni siquiera... Menos mal que los vecinos de Torrós... Yo recuerdo, Jesús, permíteme que te hable yo. Menos mal. Escúchame, no estáis haciendo nada, ni hambre. Mira, vale. y además yo voy a decir por qué esto ha llegado hasta aquí. Yo recuerdo en el debate que organizamos en el Bolero para las últimas elecciones municipales, ¿de acuerdo? El señor alcalde, y está grabado, lo podéis recuperar por ahí, el señor alcalde, cuando se le achacó, cuando se le decía que no recibía a los vecinos, cosa que sigue sin hacer, porque no recibe a nadie, no se reúne con nadie, no atiende a nadie, porque el alcalde no quiere marrones, y lo dijo él, son sus palabras y están grabadas. Dijo, no recibo a los vecinos porque vienen a contarme sus problemas. Vamos, yo creo que eso explica quién es el señor Medina. No recibo a los vecinos porque vienen a contarme sus problemas. Yo no sé qué se cree el señor Medina que es ser alcalde de un pueblo, ¿no? Solamente irse de comilonas o irse de viaje, no sé lo que... Pero bueno, Jesús, ¿qué ha cambiado... Sí, vamos a centrar un poco ¿qué ha cambiado desde el 2000? Me gusta que hayas centrado el debate en el parking. Ahí, has estado fino ahí, centrando el debate en el parking. Muy bien, Álvaro. Lo único que ha cambiado, como decía, es que no ha cambiado nada. Y que este gobierno no ha dado ni un solo paso para resolver el problema. No ha dado un solo paso para resolver el problema. Ya nos encontramos con una empresa que evidentemente estará en pérdidas, estará la empresa en sí,
Lo que haya detrás, yo no lo sé. Pero la empresa está quebrada, no puede hacer cargo, no se puede hacer cargo de una hipoteca, que forma parte de eso que no sabemos, ese coste cero. Nos cuentan coste cero. ¿El banco ha renunciado a la hipoteca? Me imagino que no, ¿eh? Entonces, no estamos hablando. Ahora mismo lo único que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. No tenemos ni puñetera idea. Porque hay obras pendientes que no se ejecutaron en su momento, en el proyecto. Incluso la calle que va por la parte de atrás del garaje la terminó de hacer el ayuntamiento. Que había, según tengo Plan entendido... Proteja, eso fue un plan Proteja. Sí, pero esa calle la tenía que haber construido la empresa y no la hizo. Ahí hay un abandono de esas instalaciones a lo largo de los años que hacen que la parte visible, la plaza de la Almedina, está absolutamente destrozada. Además, no se pusieron los materiales que venían en el pliego tampoco, con lo cual no se puede usar para la mitad de las cosas que se pretendía. Está mal desde el inicio. Y la misma plaza, como digo, ya nos va a costar una fortuna arreglarla. Pero es que si entramos al parking, la planta más baja, la cuarta, hace aguas por todas partes. Palabras del técnico. Se profundizó tanto. Las 4 plantas no hacían falta, con 2 plantas habría ya de sobra, pero se hicieron 4 plantas y al llegar a la 4ª planta pues había un acuífero ahí por lo que se ve y está saliendo agua. Yo no sé cuántas Volvamos. pero ese agua son problemas y por problemas. Entonces, ahora mismo, eso del coste cero es lo que yo decía al principio, es la gran mentira de este gobierno este año. Otros años no ha contado muchas, ¿no? Pero que al coste cero, no, ahora mismo no sabemos, es imposible calcular por dónde va a salir esto, porque primero la empresa va a seguir reclamando, habrá que pagarle a la empresa, la hipoteca está pendiente, las obras que hay que hacer y las instalaciones que hay que reformar, eso no lo sabe nadie a dónde va a llegar. Así, aquí estamos hablando ya de muchos millones de euros, ¿eh? Alfonso, vamos a adentrar un poquito más. Año 2016, año actual. Hace cuestión de 2 semanas, cuando el ayuntamiento, entre comillas, recepciona esto. ¿Qué ha podido cambiar? Vuelvo a hacer la misma pregunta, porque de cifrar en 5.421.021,57 en aquel momento, 4 millones y pico también por otro lado, ¿cómo se llega ahora a recepcionar esto? ¿Por qué en aquel momento se podía llegar a la liquidación y ahora no? En aquel momento se podía llegar a un acuerdo mutuo entre ambas partes. Habéis acordado, de hecho, estábamos de acuerdo con los 5.200.000, porque eran 5.400.000, 5.200.000, 5.200.000 porque pensábamos que el coste que no iba a suponer el poner las instalaciones en condiciones podía estar en torno a 200.000 euros. Entonces le decíamos a la empresa que 5.200.000 podíamos negociarse. ¿Por qué nosotros en el año 13, estando el alcalde Paco Muñoz, el Partido Socialista, dijimos que estábamos de acuerdo en comprarlos, pero no lo hicimos? Porque le hicimos una oferta al Partido Socialista. Le hicimos una oferta, decirle, yo pacto contigo esto, no hay ningún problema, siempre y cuando que me diga el día después qué vamos a hacer. Y fue incapaz del gobierno de Paco Muñoz de decirlo. En el 16, ¿qué ocurre? El 16 yo estoy hablando en la comisión, llegamos al acuerdo, al igual que Livitensa se iba a remunicipalizar, hablamos del parking que se iba a gestionar con carácter público. Y se comprometió el gobierno en que se iba a hacer con carácter público. Y en el 16 se tenía que haber comprado. Y se tenía que haber adquirido por los 5.200.000 euros, que es lo que estábamos hablando. Y esa es la historia de los 5 millones que hemos estado hablando hasta ahora. Y ahí están, que lo podéis comprobar. El problema que hay del parking, que lo rescatamos ahora. Y lo rescatamos ahora con un valor de amortización, imagino, por el paso del tiempo, inferior al que tenía en el 16, que pasaron los 4.600.000 y pico euros, pero desde luego, lo que nos va a suponer es poner funcionamiento de parking, a ver quién lo paga. ¿Quién va a soportar esa puesta en funcionamiento? Porque ahí había cabina, ahí había enseres, ahí había cuando se fueron, ahí había... Alfonso, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el pueblo de Torró, no lo va a pagar nadie más, el pueblo de Torró. Vamos, tú, yo, tu vecino, mi vecina, lo van a pagar, el pueblo de Torró lo va a pagar. Y el problema está a partir de ahora, ¿qué? Porque no, pero eso lo vamos a hacer al final. Igual que la televisión, la vamos a pagar. Va a seguir la misma pregunta, porque yo ahora quiero que Jesús sea el que nos conteste a eso. Jesús, ¿por qué en el año 16 se intenta llegar a un acuerdo o se quiere llegar a un acuerdo, aunque la empresa sí presenta algún escrito recordándole al alcalde ese acuerdo plenario, pero diciendo que por qué no se hace nada? Y ahora se mira para otro lado o no se recepciona o se pone en tela de juicio la posible amortización. Bueno, a ver, en el 2016
se llega a un acuerdo para, como bien habéis dicho, hacerse cargo del parking. Y la cuestión es que, bueno, yo en aquel momento no estaba en el gobierno y tampoco tengo muy claro el qué llevó a tomar esa decisión. Lo que sí tengo claro es que posteriormente se ha estado valorando con los servicios jurídicos del ayuntamiento y los servicios técnicos y bueno, hemos decidido que aquel acuerdo pues no era lo suficientemente bueno. Es decir, eso no es no es un acuerdo, es una propuesta que hace el alcalde. Es una propuesta que hace el alcalde y que se aprueba en el pleno, efectivamente. Pero valorándolo posteriormente, pues nos damos cuenta de que efectivamente es demasiado dinero para, como bien se ha comentado aquí, unas instalaciones que se entregaron defectuosas, con falta de inversiones, con malas calidades. Es decir, que había que tener una nueva valoración y había que tener una nueva foto de la realidad del parking. En cuanto a la entrega que se ha hecho del parking, se ha comentado de que, claro, desde que la empresa se va a día de hoy, se ha deteriorado aquello un montón. Pues, que yo sepa, actos de vandalismo ha habido pocos. Es decir, es responsabilidad del que abandona una situación. Gracias a Dios, gracias a Dios. Lo que se pierde o lo que se deteriora es responsabilidad del que lo abandona. Es decir, no es responsabilidad del ayuntamiento. Es decir, hay que hacer una valoración de la situación. Pero el edificio La valoración la no puedes se hacer en el momento en que tú eres propietario de las instalaciones, tú le puedes hacer una inspección, le puedes hacer una OCA a las instalaciones y hacer las revisiones que son necesarias para tener una valoración realmente de la situación de lo que te entregan. No la puedes hacer siendo propiedad de otra empresa. Y digo yo que no entiendo de esto como ciudadano, no fuera de política. Los acuerdos plenarios, cuando se llega a un acuerdo plenario, para cumplirlo. Es para llevarlo a cabo, ¿no? Es para cumplirlo. Es ley. O sea, bueno, entonces, alguien que me explique, porque aquí ya entre el 16 y el 10 es que ese argumento se cae por su propio peso. Llevas una propuesta en 2016 y ahora, qué casualidad, ya pienso que la propuesta no era del todo buena y ahora vuelve a cambiar. Pero en todo este tiempo, sin llegar a sentarme, a dialogar y a negociar con la empresa. Vamos a ver, Manolo yo tenía pedida la palabra, dejadme. Solamente clarificarle a Manolo Muro una cosa, acuerdos plenarios, bueno, vamos, que yo recuerde, yo presenté 35. Se han incumplido tanto, ¿verdad? 35 que se aprobaron. Y todos los han incumplido el PP siempre, ¿verdad? Claro. No, el PP, unos pocos. Señores, que pasa el tiempo, vamos a centrarnos. Un poco importante. María José, que mi pregunta no tiene ningún matiz, ningún color político. Yo siempre he entendido que los acuerdos plenarios eran para cumplirlos. Sí. No quería... No se cumple siempre. Un inciso. Pero depende de quién tenga la competencia. Si es una competencia del alcalde, de la Junta de Gobierno o una competencia del Pleno, si era el alcalde el que tiene que firmar y es su potestad, ¿lo puede cumplir o no? Vale. Aclarado. María José, tenía la palabra. Sí, yo quería, primero, me quedé la otra intervención preguntándole a Jesús Sánchez, que es el que está aquí por el Partido Popular, que es el que está en el gobierno, esa evaluación de costes, si está hecha y cuándo, bueno, o qué valoración económica estáis hablando, porque tú estás hablando de cómo está la situación, cómo está tal, que eso... Entonces, durante todo este tiempo, lo que yo pregunto es, ¿qué ha hecho el gobierno del Partido Popular para valorar cuál es la situación del parking? ¿Vale? Vosotros decís que, claro, hasta ahora no habéis podido entrar, ¿no? Pero no habéis podido entrar por dejadez vuestra, porque desde septiembre se firmó la resolución y vosotros podíais perfectamente haber hecho esta valoración. Disculpa, el parking es público, ¿no? Claro, eso serán los únicos que no pueden entrar. Claro. ¿no? Y es otra cosa que las zonas públicas son públicas, puedes acceder a las zonas públicas cuando quieras, pero acceder a las instalaciones y hacer una OCA, hacer una inspección, tú no puedes hacerlo. El gobierno tenían que haber cogido, haber entrado, no haber cogido el aparcamiento.
haber entrado, Vamos a ver. haber evaluado y haber puesto una denuncia en el juzgado por el estado en el que estaba el aparcamiento. Eso es lo que tiene que haber hecho el gobierno. Jesús, por esa regla de 3, entonces, ¿cómo se pueden seguir utilizando las instalaciones de urbanismo si se dejaron de pagar desde septiembre, por ejemplo? No se han dejado de pagar. Ah, no se han pagado. ¿Se están pagando a día de hoy? ¿Seguro? A día de hoy ya no. Ah, bueno, a Pero día de hoy hasta no. ahora- A día de hasta que ahora se han seguido se ha pagando. pagado. Se han seguido pagando Sí, sí. el alquiler de las instalaciones. Vale. Que por eso eran las únicas instalaciones que seguían teniendo luz en el aparcamiento. Vale, pues entonces a lo mejor tenía yo una información confusa. Lo comprobaremos. Lo que yo vengo a concluir es que este gobierno del Partido Popular no tiene ni idea de cuál va a ser esos costes que nos va a suponer al ayuntamiento, que después estamos hablando que esto llevamos años y años, es decir, vamos a ver, Jesús ha dicho, no, porque después de ese pleno del 2016, donde la propuesta del alcalde fue liquidarlo por 5 millones de euros, se pensó que era demasiado, que el parking estaba en una situación más lamentable. Pues desde el 2016, Jesús Sánchez, este gobierno del Partido Popular y el señor Medina ha pasado 5 años en los que ha perdido muchas opciones de sentarse para hacer una buena negociación. Una buena negociación, además, en una situación beneficiosa para el ayuntamiento. Porque como sabéis, y como sabe la ciudadanía, y si no lo decimos, aquella querella que presentó la empresa del parking contra el alcalde y algunos concejales, ya sabemos por qué, aquello lo perdió el parking, con lo cual estaban en una posición de debilidad. Y este gobierno del Partido Popular nunca supo aprovechar esas circunstancias. Y a mí lo que me preocupa es que se han pasado los plazos de la liquidación, porque se aprobó en septiembre que en 6 meses la liquidación tenía que estar hecha. Y ahora le estamos dejando en bandeja a la empresa para que nos requiera más dinero, o para que nos lleve a los tribunales para requerirnos intereses, para requerirnos todo. Y a mí me gustaría que de una vez por todas este gobierno fuera claro con la ciudadanía y dijera, pues mira, hay que pagarle esto o vamos a pedir tanta indemnización. Yo quiero que digáis cuál es esa evaluación de costes, porque no está hecho. El problema es la dejadez del trabajo de este gobierno. Y luego, como no tenéis capacidad de trabajo, porque no la tenéis, porque como ha dicho el señor Bazán, al final lo que estáis haciendo es una gestión pura de arreglar aceras, comprar una ducha de tabla de surf, es decir, ese tipo de cosas, que eso es una gestión muy fácil, ¿no? Las cestas de tal, es que eso realmente... Aquí es donde se demuestra la gestión de un gobierno. Y a mí me gustaría saber qué es lo que se está planteando este gobierno y qué va a hacer con esas instalaciones, porque no solamente ahí tenemos un parking, ahí tenemos unas instalaciones enormes y a mí me gustaría saber cuál es el proyecto de este gobierno. 28 de septiembre de 2020. El Pleno Municipal aprueba la iniciación de la liquidación del contrato del parking, que debe ultimarse en 6 meses. Decía María José antes que 1 mes para la recepción y luego 6 meses para presentar esa amortización. Por cierto, en el último pleno, quiero recordar, es la portavoz de Izquierda Unida quien pregunta si se está haciendo esa amortización. Marinieves Ramírez. Bueno, si es que al final lo que veníamos diciendo es que el ayuntamiento lo que ha hecho es lo que le ha obligado la ley, que es a recepcionar. Lo hace tarde, como bien has dicho en ese pleno. Lo hace, tenían 1 mes para recepcionar y 6 meses para liquidar. Y además yo le añadiría lo que ha dicho antes María José, es que creo que también se ha cumplido el plazo para reclamarle a la empresa los desperfectos que se hayan encontrado también en el aparcamiento. Es decir, es que el Partido Popular, con todos estos acuerdos plenarios que no ha dado cumplimiento, ha hecho una dejación de funciones tremenda con respecto al aparcamiento. Y ahora nos podrán vender la moto como quieran, pero la realidad es la que estamos diciendo a día de hoy, es que llevamos acuerdos a pleno, se hace y al final llega el Partido Popular y los incumple. Y eso que ha dicho María José también del alcalde en una comisión en plan rabieta, que no se iba a sentar con la concesionaria del aparcamiento porque le haya puesto una querella,
Eso al final está demostrando que este alcalde mira más por su interés personal que por los intereses del municipio, porque él tenía que haber dejado eso a un lado y sentarse a negociar por el bien del municipio. Ya lo hemos dicho, es una buena infraestructura que no se le ha dado una buena gestión. Y aquí el Partido Popular tendrá que asumir sus responsabilidades. A modo de información, Jesús, 28 de septiembre, como hemos dicho de ese pleno, por parte del ayuntamiento se ha hecho ese tipo de amortización para llegar a un acuerdo en esa inversión. No se ha hecho. Insisto, no se pueden hacer una valoración, hasta que no tienes toda la información. Estamos haciendo, se está ultimando el contrato con Endesa para poder tener electricidad en las zonas generales del parking, poder poner en marcha las distintas instalaciones, saber el estado en el que está, hacerle una inspección técnica por un organismo de control autorizado que nos dé la foto realmente de cómo está el parking. Independientemente de todo esto que estamos comentando, de las infraestructuras que se dejaron de hacer, las que estaban mal ejecutadas, las que gracias a los distintos gobiernos anteriores se han permitido que estuvieran en la situación en la que estaban, porque todo eso parece que ahora lo ha hecho todo el Partido Popular, pero esas instalaciones que se recepcionaron en su día, defectuosas, sin acabar, con malas calidades, con todas estas cosas, fueron acuerdos de distintos gobiernos anteriores. Es decir, que aquí ahora también lleváis vosotros comentando. Yo no te he interrumpido, permíteme que continúe. Gracias, María José. Como decía el amigo Bazán, la pobre empresa que ahora está que no tiene para pagar la hipoteca y que tal. Es decir, cuando las empresas ganan mucho dinero, qué malas son porque ganan mucho dinero, y cuando las empresas pierden, pobrecitas, hay que mirar por ellas. Vamos a sentarnos a negociar, porque claro, la empresa, la pobre, vamos a llegar a un acuerdo a lo que la empresa nos pide. Pues no, cuando la administración tiene la sartén por el mango, tiene que defender los intereses del pueblo, y la mejor forma de defender esos intereses es hacer que se cumplan los acuerdos y hacer que se cumpla la ley. Hacer que se cumplan los acuerdos. Jesús. Jesús Rico. Señor Bazán, tampoco le he interrumpido a usted, gracias. La forma de que la gestión del aparcamiento haya pasado a manos del ayuntamiento ha sido la que establece la ley. Todos los pasos que ha dado este gobierno ha sido con el respaldo de los servicios técnicos, los servicios jurídicos de este ayuntamiento. Y no estamos en la línea de darle oportunidades a la empresa para que en ningún juicio nos gane o nos deje en mala situación, como ha venido ocurriendo en muchas otras ocasiones. Y por soltar un nombre así a bote pronto, me acuerdo del caso Barragán, donde el ayuntamiento de Torrós ni se personaba en los juicios, con lo cual este hombre fue ganando. Es decir, sí, pero, este gobierno se ocupa de las cosas y se ocupa de resolver las pero yo digo una cosa, yo con el tema Barragán, eso ya lo hemos tratado aquí una vez. Yo no sé si el político tiene que estar para presentarse al juicio o en realidad es la propia administración quien tiene que poner esa herramienta de por medio. Es el garante de que se cumplan los plazos. Entiendo. Sí. Un momento, una cosa. Jesús está hablando de dejadez, Alfonso. Dejadez por parte de la empresa. La empresa, día 2 de enero, presenta un escrito poniéndose a disposición del ayuntamiento para cualquier tipo de problema e incluso explicaciones después, según ellos, de haber hecho entrega de la llave. No, yo esta claro lo he comentado antes, ¿no? Para mí la gran dejación de funciones de este gobierno ha sido que cuando la empresa dice que va a desistir del contrato, ahí que había una labor, primero de investigación, segundo de fiscalización. Y este gobierno ha dejado sus funciones, ha dejado de hacer sus funciones de coger y velar porque funcione el aparcamiento. Eso está clarísimo. Y evidentemente con el tema de los plazos que ha estado comentando antes Jesús, él acaba de decir algo que es que están cumpliendo con lo que dicen los servicios jurídicos. Bueno, esperemos que sea así, Jesús. Porque también con el caso Barragán, como tú has dicho, se hacía lo que decían los servicios jurídicos, porque se nombraban abogados y al final hemos tenido que pagar. Y no era necesario llegar al punto al que hemos llegado.
Jesús, Bueno. no era necesario que el gobierno del Partido Popular de Torró hiciera acto omiso de actuación en un aparcamiento público, de todo. Y desde luego, lo que no puede ocurrir más en este ayuntamiento, no debe de ocurrir más. La suerte que ha tenido el Partido Popular de esta legislatura es que obras grandes no ha hecho ninguna, porque obras grandes no ha hecho ninguna. No ha hecho ningún polideportivo, no ha hecho ningún campo de fútbol, no ha hecho una instalación, no ha hecho un teatro, no ha hecho un aparcamiento, no ha hecho obras grandes de infraestructura ninguna. Ahora tiene una en marcha que es el techo, la estación esta o subestación de autobuses. A ver cómo le sale. Tú has dicho antes que las administraciones tienen un problema con el tema de las empresas y de las concesiones. Y cuando se firman los contratos, vienen los pollaques. Y ya lo sufrirá. Y ya va a sufrir los pollaques. Que más de uno no hemos puesto rojo, negro, amarillo y otros colores para hacer frente a cómo se producen los contratos de la administración pública con las empresas. Pero lo que no podemos dejar nunca, es las funciones de fiscalizar y velar porque lo público, lo nuestro, lo de todo, se deteriore y no funcione. Y el ayuntamiento, para mí, la gran responsabilidad hoy del gobierno actual es ese deterioro y esa dejación de funciones. Bien, ahora muy rápidamente, un minuto Jesús, para... Sí, Jesús Rico, dime, ¿sí? dinos, Bazán. Si me permite, un poquito por Venga. alusiones y un poquito por aclarar algunos Pues- temas, ¿vale? Bueno, sobre el pleno donde se le autoriza al alcalde, por iniciativa suya, se le autoriza al alcalde a negociar con la empresa hasta 5.200.000 euros, creo. Yo recuerdo, como concejal de Torrós Unidos, le dije también en ese pleno, porque Jesús ha dicho algo parecido, Jesús Sánchez, que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi partido, esas instalaciones valían menos, porque todo se había devaluado. Esas grandes instalaciones, ese gran aparcamiento se construye en tiempo de vacas gordas. Todos lo sabemos y quizás de ahí arrancan los problemas, que todo el mundo se creía que esto era ya jauja, que aquí teníamos millones y millones para invertir y que aquí no iba para cambiar nunca la cosa. Y luego llegaron las vacas flacas, ¿no? Y empezaron todos los problemas. Entonces, ya estaba avisado desde ese momento de que estaba pagando o iba a pagar de más. Aún así se lo aprobé porque había que desatascar de una puñetera vez el tema del aparcamiento. Y luego, como hemos visto, el alcalde ha sido incapaz de negociar nada en absoluto. Cuando luego, ya por fin, el gobierno, el ayuntamiento gana el juicio, la reclamación de la empresa por 33 millones de euros, le volví a recordar al alcalde que después de perder una sentencia de ese tipo, la empresa estaba en debilidad incluso emocional, ¿no? Pero es cierto, y le volví a recordar que se volviera a sentar con la empresa un precio a la baja. Hizo caso omiso, ¿no? Y ahora nos encontramos con lo que nos estamos encontrando. Y no puede decir Jesús que todo es culpa de los otros gobiernos, que parece que lo quiere reflejar así. Los otros gobiernos tendrán la responsabilidad que tuvieran. Yo estuve en el gobierno del 2015 al 2019, estuve en la oposición y fue donde yo me enteré más de todo este tema y donde yo lo viví más en directo. Y en estos 6 últimos años, ese aparcamiento, esas instalaciones, esa plaza sobre todo, se ha degradado de una forma increíble, increíble. Y no hay más que pasearse por la plaza, por Dios, ¿no? Y ahora creo que llega lo más importante, que es ¿qué va a pasar a partir de ahora con ese? Eso vamos a terminar con eso. Eso es el final. Aparte del coste, a ver, ¿no? Un inciso, Álvaro. Eso va a ser una gran incógnita. Alfonso, y empezamos una ronda rápida con unas preguntas muy rápidas. Alfonso. Un inciso. El tema de la amortización del inmueble está tasado. Hay un coste, hay un precio admitido y está tasado. Y hay una amortización a 40 años. Eso está de claro. O sea, el precio del valor del inmueble lo tenemos claro. Por tanto, lo de los 40 años... Alfonso, ¿lo de los 40 años es claro? Está claro. Pues bueno, 40 años, en el pleno hubo un pequeño matiz, que el matiz fue el siguiente. Cuando habrá que dar las gracias. Lo voy a explicar. En algún momento llega... En el acuerdo que hubo que le hicimos entre el Partido Socialista y el Grupo Independiente, hicimos un acuerdo por el cual, por prescripción, por decirlo de alguna manera, de la intervención municipal, nos decían que teníamos que llegar a acuerdo por narices, porque el interventor nos decía que nos podíamos crear un problema y gordo, que hubieran sido esos famosos 33 millones, por cierto, y lo repito. El interventor de entonces, Diego Aguilar, ¿no? Don Diego Aguilar. ¿Qué es lo que ocurre con ese pliego? Que el contrato, el pliego de condiciones hablaba de riesgo de ventura, pero en el contrato que se firma con la empresa, en una clausulita al final y en letra pequeña, se establece una renta del equilibrio económico, del desequilibrio económico que puede tener la empresa por su gestión.
Y él, lo que se decía es que ese desequilibrio se tenía que compensar no con dinero, con tiempo. O sea, era un contrato a 20 años y se decía que hasta 40 se podía meter el equilibrio. Y ahí hay unos matices en el que nosotros le dijimos a la empresa que reconocíamos ese desequilibrio, pero se lo reconocíamos en base a darle más tiempo, el que fuese necesario. Y que el tiempo diría si serían 10 o serían los 40. Pero Alfonso, ¿eso se llegó a firmar? Yo confío en que sí, consejos jurídicos municipales y lo que es en aquel momento el alcalde, que era Paco Muñoz, lo firmaría. Porque de hecho, repito, tengo el convencimiento de que sí, porque si no, no hubiéramos ganado los 33 millones. En algún momento la empresa se preguntaba si estaba a 40 o a 20 años. Vamos a no sabemos el tiempo justo, es cierto, ¿eh? Unas intervenciones muy rápidas. Muy rápidas. Vamos a empezar con María José. María José, acuerdo de pliego de acuerdo entre empresa ayuntamiento o vía judicial, porque antes ha hecho mención a eso. No se te oye, María. Perdona, que tenía el micro apagado. Yo creo que no hay cabida ya a acuerdos. Creo que ya estamos dando los últimos coletazos de este tema. En el acuerdo de septiembre del año pasado ya se resolvió el contrato y el procedimiento es claro. Simplemente me imagino que tiempo al tiempo y que esa liquidación, que es lo que está pendiente, porque la recepción se ha hecho, efectivamente, es decir, el ayuntamiento ya tiene el parking en su posesión, el edificio como tal, porque hay que recordar que ese edificio es un edificio municipal, con una explotación privada, pero un edificio municipal que lo ha construido la empresa y que la amortización de ese coste de la construcción, pues es lo que está pidiendo la empresa. Y por lo que yo tengo entendido y por lo que he leído en la ley y por lo que he leído en los informes de los servicios jurídicos de este ayuntamiento, pues hay que hacer una liquidación. Una liquidación. Eso es fácil, la misma palabra lo dice. Es decir, ¿cuánto me debes tú y cuánto te tengo que pagar yo? Pues hacemos una recta y ese es el resultado. Y yo lo que veo es que llevo, creo que casi un año y pico con este tema, cada vez que ha salido en un pleno, diciéndole al alcalde que por favor nos diga cuánto va a costar, y él encima se recochinea diciendo que nos va a costar 0. Por ahora, que eso es lo único que ha aportado Jesús Sánchez como portavoz del gobierno en este debate, porque tampoco tiene conocimiento de cuál es esa evaluación de costes, ni cuáles son esos daños y perjuicios que vamos a exigirle. Sería un gran titular. Por ahora es un gran titular que se puede sacar de... Pues eso es lo que podemos sacar de conclusión. Por ahora. ¿Acuerdo o vía judicial? ¿A quién le has preguntado? A Jesús Sánchez. Ah, a mí. Pensaba que iba por turno igual que antes. No, eso será al final. Pensaba que íbamos en el mismo proceso. Bueno, evidentemente vía judicial. Vía judicial porque la empresa no es quien decide, ni legalmente lo puede hacer, cuándo abandonar una concesión administrativa. Y eso es un dato importante. Habéis demandado que cada vez que lo comentamos habéis dicho, no, pero es que el ayuntamiento se tenía que haber hecho cargo cuando la empresa ha dicho, que la empresa ha avisado, que la empresa ha dicho, que no. Perdona, Jesús, es que... No puede decidir, te entrego las llaves y me voy. Pero me gustaría saber, ¿habéis demandado a la empresa? Eso es realmente importante, lo que tú estás diciendo aquí, vía judicial. Y yo hasta ahora creo que es un expediente administrativo el que se ha ejecutado para ejercer la resolución. Entonces, lo de vía judicial me estás dejando... No, lo que estoy diciendo es que acabará en vía judicial. Acabará en vía judicial porque la empresa no va a admitir la resolución administrativa del expediente. ¿Y cuál es esa resolución administrativa, Jesús? Pues la resolución administrativa es la que estamos siguiendo los plazos que legalmente están establecidos. Pero si los plazos ya lo hemos pasado. Legalmente hemos hecho la recepción del aparcamiento. Ahora se está poniendo el aparcamiento en condiciones de poder evaluar el alcance de la situación actual del aparcamiento para
como efectivamente se está diciendo, a hacer las cuentas. Y Bien, administrativamente hablando, pues hay sus cláusulas y hay sus cosas en los contratos. Es decir, igual nos llevamos una sorpresa. Pero y vamos a ver, Jesús, nos llevamos una si sorpresa. hemos, Efectivamente, la espérate, Administración Genaro, si hemos preparando- resuelto el contrato, si hemos aprobado, si el contrato ya está resuelto, ¿qué va a demandar el Efectivamente, el contrato ya ayuntamiento? está resuelto y por eso nos hemos hecho cargo hemos recepcionado las instalaciones. Entonces, ¿cómo le vais a exigir al ayuntamiento, a la concesionaria, el incumplimiento de ninguna cláusula si ya hemos resuelto ese contrato? A ver, tenemos que hacer una liquidación, ¿no? Ah, que tenemos que hacer la liquidación. ¿Y cuándo? No tenemos que hacer una liquidación. Vale, ¿y qué aprobamos en septiembre? Que había un plazo de 6 meses para hacer la liquidación. Y si en la liquidación se está de acuerdo, ¿qué pasa? ¿Si la liquidación qué? Si se está de acuerdo ambas partes con la liquidación. Bueno, pues si están de acuerdo la liquidación, pues se firma, se rubrica y ya está. Entonces, llegaríamos a acuerdo. Marinieves, ¿acuerdo o judicialización? Acuerdo siempre, por supuesto. Además, ya el Partido Socialista en 2013 ya hablábamos de acuerdo y siempre hemos abogado por un acuerdo mucho antes que llegase a cualquier tipo de conflicto. Además, resumiendo, el 28 del 9 de 2020, en ese pleno se aprobaba resolución de contrato, recepción en un mes y liquidación en 6 meses. Por lo tanto, el ayuntamiento a día de hoy ha incumplido esos plazos, que es lo que está dando pie a un posible inicio de demanda por parte de la empresa que no sabemos en lo que va a acabar y cuánto nos va a costar a los torroseños y torroseñas. Por el capricho y por la cabezonería de Óscar Medina. Así es, Jesús. Muy rápido, bien. Álvaro, ¿acuerdo o vía judicial? Yo soy hombre de acuerdos. Yo, personalmente, mi grupo, somos de acuerdo. Difícilmente, no, me lo he dicho antes, ¿no? Yo la aprobé en el pleno, que le aprobé al alcalde que se sentara a negociar por no poner las cosas más difíciles, aunque yo pensaba que había que negociar a la baja el precio. Siempre que se pueda evitar un juicio cuyo resultado es incierto, por mucho que queramos y por mucho que pensemos que tenemos la razón de nuestra parte, porque en el caso de Barragán, claro, lo han dicho antes Jesús, lo ha mencionado antes Jesús, también teníamos la razón de nuestra parte y al final el señor alcalde, en mitad de una pandemia y después de decir que no iba a pagar un duro, que iba a llegar a Estrasburgo si hacía falta, para no pagarle un duro a Barragán, pues en mitad de una pandemia le ha pagado, ¿no? Y eso es el resultado de los juicios. Un juicio es la maldición gitana, juicios tenga y los gane. No, siempre un acuerdo mejor que un juicio. Mejor que un juicio. Alfonso, año 2016, pleno donde se acordó la resolución de la concesión, informe previo de secretaría, donde de una manera u otra se iba o por lo menos se pedía que se fuese a la concesión, o sea, a un acuerdo con la concesión. ¿Acuerdo o vía judicial, Alfonso? Se ha perdido la oportunidad del acuerdo, muy perdida. El alcalde ha tenido la oportunidad, con la corporación en pleno, de haber llegado a un acuerdo razonable, porque todos manifestamos así, y nos vamos a ver abocados posiblemente a una vía judicial que nos va a complicar la existencia a nosotros, porque ya la empresa no tiene nada que perder, porque los 4 millones y pico de euros de los que estamos hablando es una hipoteca que hay por ahí, no del edificio, porque el edificio no se puede hipotecar, pero sí de la concesión, y a ver eso jurídicamente cómo se termina. Bien, pues íbamos a hacer otra pregunta, sobre todo de cómo había quedado el parking después de este 31 de diciembre del 19, cómo se había quedado el parking, pero vamos a obviar esa parte porque ya vamos a terminar. Ya estamos en un minuto, casi un minuto y medio, perdona, 1 hora y media ya. Y ahora sí que hicimos el futuro, ya que antes quería hablar mucho sobre el futuro del parking, así que ahora lo vamos a hacer al contrario de los turnos de comienzo. Ahora va a ser Alfonso, el que acaba de hablar. Alfonso, el primero que va a hablar sobre el futuro del parking. Alfonso, ya que tanto preguntabas en aquel pleno del año 13, quiero recordar que el futuro del parking. ¿Y el día después qué? Pues ese es el problema, Jesús, que nos encontramos que por lo menos desde septiembre del año pasado, este gobierno tiene la oportunidad de reunir a los grupos políticos, sentarse y pactar una forma de gestión del parque. Siquiera no ha mencionado cómo se va a gestionar el parque. No nos ha dicho en qué forma.
si público, si privado, si hay una parte que se va a vender plazas de aparcamiento, qué vamos a hacer con las zonas comerciales, qué vamos a instalar dentro del parking. Y ese es lo que a nosotros un poco nos duele, ¿no? El hecho de que el futuro del parking a día de hoy lo vemos muy negro. ¿Qué le pedimos al gobierno? Que se siente con los grupos políticos para ver qué finalidad, objetivo y qué planificación hacemos del funcionamiento del parking público y de las instalaciones. No olvidemos de todas las zonas comerciales que hay dentro del parking, que son muy importantes. Y esa es la idea, que el futuro, hoy tal como está este gobierno, bueno, tiene su mayoría absoluta con 9 concejales y al final hará lo mismo que ha hecho con Livitensa, ¿no? Hacer la privatización íntegra del servicio. Pero a nosotros nos hubiera gustado y hubieran tenido el detalle, hubieran tenido, vamos a decir, la decencia democrática de haber invitado a todos los grupos para plantearnos ese futuro del parking. Y desde septiembre, del día en que se aprobó el acuerdo de rescatar el parking, se tenía que haber sentado y no lo ha hecho. Álvaro Bazán, futuro del parking. Futuro del parking. En muchas comisiones informativas le pedíamos al señor Medina, cuando hablábamos sobre el tema, precisamente lo que ha dicho Alfonso, el día después. ¿Qué vamos a hacer cuando el parking sea municipal? El parking por fin ya se ha recepcionado, ¿no? Ahora lo único que tenemos es una declaración en la radio del señor Medina, según creo, pues yo no la escuché, pero sí me la han comentado. El señor Medina ha comentado que piensa privatizarlo, que piensa hacer que lo gestione una empresa privada, que está en el ADN del PP, evidentemente, ¿no? Ya lo ha demostrado con el Livitensa, después de llevar en su programa en 3 ocasiones la remunicipalización del servicio de limpieza, cómo ha terminado privatizándolo al 100%. Eso es lo que piensa hacer el Partido Popular, eso es lo que piensa hacer el señor Medina, y ya parece ser que lo va soltando, lo va diciendo, y si no lo dice, yo sé que lo está pensando, evidentemente, y solo nos queda ver qué es lo que va a ocurrir realmente con esa privatización, que nosotros hemos presentado, Izquierda Andalucista ha presentado un escrito al ayuntamiento para pedir efectivamente lo mismo que se está hablando aquí, que reúna a los grupos municipales, que reúna a los empresarios locales, que reúna a las asociaciones, que reúna a los vecinos que están afectados por el tema, los que pueden usar una plaza de garaje ahí, una plaza de aparcamiento, que hable con todas las partes implicadas e interesadas y que se pacte y se negocie un futuro para esas instalaciones, ¿no? Y evidentemente pasando por una empresa pública que gestione eso y que no lo privatice. Todo esto es lo que nosotros hemos presentado por escrito y lo que me temo es que al ritmo que trabaja este gobierno del Partido Popular, pues nos queda parking de la Almedina para muchos años por delante, antes de que le veamos una salida al tema. Eso es lo que me temo, que nos quedan muchos años, mucha incertidumbre y mucho coste. Esto al final va a ser un marrón que se comerá otro gobierno dentro de 2 años o 3 años, se lo tendrá que comer otro gobierno, pero esto es un marrón bastante gordo. Jesús, que hoy me entero que te llamas Juan Jesús, por lo que veo ahí. Jesús, el futuro del parking. No se oye, Jesús. Jesús, no se te sí, oye ahora. Decía que Juan Jesús me puso mi madre y mi padre hace ya más de 50 años. Sí, supongo. Pero bueno, hay muchos amigos míos muy cercanos que se sorprenden que me llame Juan Jesús. Pero bueno, el futuro del parking. Evidentemente el parking entrará en funcionamiento, dará un magnífico servicio a los vecinos y se pondrá en funcionamiento lo antes posible. Siempre con todas las medidas necesarias para que efectivamente pueda estar en uso y disfrute de los vecinos. En cuanto a la gestión pública-privada, esa decisión todavía no está tomada, pero a mí se me antoja que efectivamente puede pasar por una gestión privada. Lo que sí vamos a garantizar es que el aparcamiento de la Almedina, en el momento en que entre a funcionar, con esa concesión que se haga nueva o ese contrato que se llegue con una empresa privada, seguramente, el coste de ese aparcamiento será muy inferior a lo que se estaba pagando actualmente. Es decir, será un servicio para los vecinos, para que los vecinos puedan aparcar y no les suponga un gravamen. Y efectivamente,
no ocurra como ocurría anteriormente, que el aparcamiento de Torrós era uno de los más caros de toda la provincia de Málaga. Costaba aparcar en el parking de Torrós más del doble que costaba en el de Nerja. Es decir, estamos hablando de que el servicio al ciudadano primará en la gestión del aparcamiento. María Ramírez, futuro del parking. Bueno, lo que ha quedado claro es que el Partido Popular no tiene todavía un modelo de gestión del parking después de 6 años gobernando. Lo acaba de dejar claro el concejal Jesús. Cuando habla de seguridad, no sé si se refiere a la misma seguridad con la que están aparcando los vecinos y vecinas hace 6 años en el aparcamiento del Pontil. Como se hace esa seguridad en el aparcamiento, pues la verdad que sería bastante mejorable. Como digo, ha quedado claro que el Partido Popular no tiene ningún tipo de proyecto para este aparcamiento. Lo único que ha hecho ha sido llevarnos a un callejón sin salida, y yo como futuro, no sé, porque no lo saben ni ellos qué van a hacer con el aparcamiento, sí sé lo que haríamos nosotros con esa infraestructura que hemos defendido como una magnífica infraestructura en el corazón, en el centro de nuestro municipio, y sería volver a quitarle ese estigma de desprestigio que se ha dado durante estos años, y que la gente de la Almedina, la gente de Torrós volviese a sentir suyo esa infraestructura, y que por supuesto se llene de vida y que tenga una buena gestión, una gestión asequible para todos los vecinos y vecinas, porque hace unos meses, el año pasado, nos trajeron una propuesta que al final no llegó a debatirse, de unas posibles tarifas de aparcamiento que nada tiene que ver con lo que ha dicho el concejal Jesús, porque eran el doble y el triple de las que estaban pagando vecinos y vecinas en Nerja. Así que espero que se pongan a trabajar de verdad por el presente y el futuro de ese aparcamiento. Ya digo que lo que haríamos nosotros sería devolver esa luz a ese aparcamiento que tan denostado hasta este tiempo, y sobre todo hacer una buena gestión en materia económica para que los vecinos y vecinas pudiesen hacer uso de él. María José Prados. Creía que le tocaba a Alfonso. No, Alfonso ha hablado ya. Ah, sí, perdón, es verdad. Yo era la última, sí, es verdad. Bueno, pues no sé, tengo mis contradicciones, porque creo que fue una comisión cuando el alcalde dijo, quizás yo lo entendí mal. Sí, a ver, creo que no sé si entendí bien lo de que sería una gestión pública o privada, pero sí tengo muy claro que el alcalde y mis compañeros que están ahora mismo en la corporación municipal sí dijo en una comisión que la intención de este gobierno, por lo menos esos eran los planes que tenían, era agrupar tanto el parking del Pontil como el parking de la Almedina como el llano al lado del hotel para hacer una gestión de red de parking, ¿vale? Que yo entendía que iba a ser pública, pero ya tengo mis dudas, ¿no? Por lo que ha dicho el señor Bajay, por lo que ha dicho Jesús Sánchez también. Eso fue febrero de 2020. Entonces, aquí no sé si vamos cambiando el discurso conforme tal. A mí me parece una ingenuidad por parte de Jesús Sánchez que diga, después de lo que hemos analizado, que diga que va a privatizar el servicio, que va a venir una empresa privada a gestionar el servicio, pero que va a ser un servicio a la ciudadanía, con precios hacia la ciudadanía. Yo creo, Jesús, todavía no nos ha quedado claro que las empresas vienen a ganar dinero y que si no es rentable subirán los precios. Es que ese es el mercado, amigo. ¿No lo sabes tú que tu amigo Rato lo dice muy, muy claro? Es decir, es que es así, la gestión privada viene a ganar dinero. Entonces, yo lo que me maravillo es que con todo este procedimiento, al final dice, vamos a privatizar esto de nuevo, pero no os preocupéis, porque van a ser unos precios asequibles para la ciudadanía, unos precios baratitos, y aquí no vamos a tener problema. Aquí la empresa que venga, pues vendrá a hacer un servicio público. Oye, pues mira, es la primera empresa que yo creo que vendría a hacernos ese favor a un municipio. Entonces, ingenuidades, creo que ninguna. Y luego, aparte de ese trío de parking que quería hacer el alcalde, unir el del Pontil, el de la Almedina y el llano, que lo iba a privatizar, ese llano para el tema del aparcamiento, es decir, que nos costaría dinero aparcar en el llano al lado del hotel, pues ahí hay una serie de instalaciones que hemos comentado en ese edificio del parking de la Almedina, que tampoco ha planteado este gobierno ninguna otra opción, porque ahí hay una plaza, hay un parking, sabemos que hay casi un centro comercial, hay muchas instalaciones y tampoco este gobierno todavía ha planteado, pero bueno, a ellos les da igual.
Ellos van tranquilos. Ellos van tranquilos mientras vayan ganando su sueldo todos los meses, se lo vayan pagando tranquilamente, ellos ya irán pensando con tiempo, pues, ¿cómo lo harán? Y si hay que improvisar, pues se improvisa, que no pasa nada. Esto por echarle un poquito de ironía ya al final de la tertulia. Pues nos hemos pasado 4 minutillos de lo que había previsto, habíamos pensado hora y media para este debate. Creo que era importante, Manolo Muros, debate sobre el parking. Así que tú me dirás ahora, ¿qué te ha parecido, Manolo? Hombre, yo como vecino, yo he estado aquí como vecino. Hombre, como vecino y como miembro de la vieja radio. Sí, bueno, pero como vecino, ¿no? Porque hoy tenían Aunque la nosotros palabra, no nos den hoy esos tenían la dineros palabra- que van a dar por ahí de 100 y pico mil euros, somos un medio de comunicación humilde, pero que tiramos para adelante. Bueno, pues yo como vecino, porque hoy la palabra importante era la de ellos, creo que el parking va a dar mucho que hablar, pero estoy tranquilo, porque estoy con Jesús Sánchez. Lo del por ahora, eso me ha gustado mucho. Yo necesitaba un matiz, Jesús, y yo creo que le vamos a poner al programa el por ahora. ¿Qué te parece? ¿Sí? Cero, ¿cómo era? 0 euros por ahora, ¿no? No, sí, Coste cero por ahora. Cero por ahora. Por Eso va a ser ahora. el título. Igual nos Luego- luego ya sorprendéis, veremos. igual nos Y luego ya sorprendemos veremos. luego cuando Igual. termine todo esto. Hombre, Igual, sería- Ojalá. igual la empresa nos tiene que pagar a nosotros. Señores, ¿eh? muchas igual gracias os a todos. sorprendéis cuando Una termine todo cosa, esto. a todos los gobernantes, a todos los miembros. Yo soy usuario de la Plaza Almedina diario. Además, yo soy de los que van todos los días 2 veces. Tengo perro y lo paseo por allí. Lo de la pirámide no sé todavía para qué se ha puesto. Algún día tendrá algún sentido lo de la pirámide. Los jardines, Para imitar. cuando la concesionaria dejó el parking, los jardines se han secado. Tanto las pirámides aztecas, que yo pienso que por eso se ha puesto una pirámide egipcia, porque había una especie de pirámide azteca y eso va a acompañar a las pirámides aztecas. Los jardines de las pirámides aztecas están secos. Lo del fondo que había allí, un verde bonito después del ascensor, seco. El ascensor, ni hablar porque eso ya lleva años, que ya ni se utiliza, pintado, mal, ha habido. Y el suelo, pues solo hay que andar 2 metros para encontrarse alguna losa levantada. La cafetería, Por favor, la cafetería cerrada y bueno, la cafetería tampoco es... Las cuentas del Gran Capitán cuando se hizo. Yo como usuario, Y el abandono que lleva, Jesús. arreglar la plaza de Almedina. Por cierto. El abandono que lleva desde que se hizo. Por cierto, el haber puesto un parque allí, eso está bien. Ha dado un poquitín de ambiente a la plaza de la Almedina. Allí había parking, lo que pasa es que se ha reformado, ya estaba. Se ha reformado, pero ahora parece que se ha tomado, será porque viene el buen tiempo y se está saliendo ahora más. María José Prado, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros, un placer. Marineve Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Juan Jesús, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Y que el parking irá de la mano del Deportín seguro. Y Alfonso Márquez, gracias por estar con nosotros esta tarde. Y Álvaro Bazán Ortega, muchas gracias, un abrazo muy grande. Pues muchas gracias a vosotros. Es que a ti te veo menos. Jesús, llamarme más, que cada vez que salgo llueve. Es verdad. Oye, que hay que hacer un contrato, Álvaro, ¿eh? Álvaro, hay que hacer un contrato. Por cierto, que volvemos... Está lloviendo ahora mismo, ¿eh? Sí, está lloviendo. Manolo, volvemos el jueves. Y el jueves vamos a tener un programa de deportes. La historia, vamos a recordar, vamos a tener a históricos del deporte torroseño. Exacto. Vamos a traer a alguien que yo creo que nos va a hacer mucha ilusión compartir con él una tertulia con nuestro amigo Javier Jiménez Piano. Sí, señor. Así está concertado. Yo creo que Torrón le debe mucho a Javier Jiménez Piano, que después han venido mucha más gente que ha trabajado el deporte bien o mal, pero ha tenido su reconocimiento y Javier Jiménez Piano no lo tuvo y fue pues de los primeros y de los que luchó mucho por el deporte en Torrón. A ver si algunos temillas salen en esta tertulia que yo quiero sacar algunos temas donde nos dé a entender qué es lo que hizo en su tiempo mi amigo y nuestro amigo Javier Jiménez Piano por el deporte aquí en Torrón. Hay mucha gente que se acuerda de él. Que nos vemos el jueves. Y a todos nuestros oyentes, el jueves volvemos. Así que hasta el jueves. Adiós, buenas tardes y buenas noches.